potencias, base racional, exponente entero. Aquí aparecen una serie de palabras que para algunos pueden ser nuevas, para otros ya las conocen. Las potencias son lo que aparece aquí, una multiplicación de un mismo número que se repite una cierta cantidad de veces. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí no está escrito en notación de potencia, pero lo podemos escribir en notación de potencia. Lo que tenemos que fijarnos es que el número que se repite es el 2 y ver cuántas veces se repite este número. Este número se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces se repite. Entonces, la manera de escribir en forma resumida, en forma de potencia, es 2 elevado a 8. Y este número 2, que es el número que se repite, se llama base. Y las veces que se repite, se llama exponente. ¿Ya? Entonces, cuando nos pidan calcular este 2 elevado a 8, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el 2 8 veces. Entonces, hagamos el cálculo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2 es 32, 32 por 2 es 64, 64 por 2 es 128, 128 por 2 es 256. Por lo tanto, 2 elevado a 8 es 256. Ojo, 2 elevado a 8 no es, esto es súper, ahí con mayúscula y subrayado, no es 2 por 8. Este es un típico error que cometen los estudiantes, que es 16. 16 es un número súper chico comparado con 256. Vamos a bajar esto para hacer alguna aclaración. ¿Por qué surge esta confusión? Porque 2 elevado a 8 es 2 más 2 más 2 más 2, 8 veces. Pero si se fijan, el signo es distinto. Acá es suma y acá es multiplicación. Las potencias son multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, insisto, 2 elevado a 8 es multiplicar 8 veces el 2. No es sumar, es multiplicar. Entonces, vamos con este ejemplo. Ahora nos dan la pregunta al revés. Nos dan el número escrito en formato de potencia. Entonces nos piden que calculemos este número. Pero ustedes ya esto es fácil porque ya saben lo que hay que hacer. Es 4 por 4 por 4. ¿Y eso cuánto es? Es 16 por 4 y eso es 64. Insisto, esto no es 4 por 3, porque eso es 12. No es 4 más 4 más 4. No. Potencia significa multiplicación. Entonces, veamos qué pasa. En el título decía base racional. Y aquí hemos visto dos ejemplos que son números naturales. Entonces vamos a ver con ejemplos qué pasa, por ejemplo, con números que son enteros, que también son números racionales. Vamos a ver con una potencia que tenga base menos 3, por ejemplo. Menos 3 elevado a 4. ¿Cuánto es eso? Eso es menos 3 multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3 y multiplicado por menos 3. ¿Y eso cuánto es? Veamos, multipliquemos los números solitos primero. 3 por 3 es 9. 3 por 3 son 9. Tengo negativo con negativo, me da positivo, y negativo con negativo me da positivo. El resultado de esto es positivo multiplicado por positivo es
positivo y 9 por 9 es 81. Por lo tanto, menos 3 elevado a 4 es más 81. Pero ¿qué pasa si me preguntan menos 3 elevado a 5? Esto es menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Este ustedes ya lo calcularon, en realidad fui yo, pero no importa, es más 81 multiplicado por menos 3. ¿Y esto cuánto es? Veamos los signos primero. Más y menos multiplicado es menos, y la multiplicación de 81 por 3 es 243. Entonces, este es un ejemplo de donde vemos un ejercicio en que la base es negativa y el exponente acá es 4 y acá es 5. Entonces, en general, cuando tenemos una potencia que tiene base negativa, la base es negativa y el exponente va a depender si es par o impar. Si tenemos una potencia de base negativa y exponente par, mi resultado va a ser positivo. Y si mi exponente es impar, mi resultado es negativo. ¿Sí? Aquí vimos el ejemplo donde se cumple esta generalidad. Entonces, por ejemplo, si tengo menos 2 elevado a 3, ustedes ya saben que eso tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque el 3 es un número impar. Vamos a comprobar. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces tenemos que esto de aquí, estos dos multiplicados es más 4 multiplicado por menos 2 y eso es menos 8. Ahora si tengo menos 1 elevado a, ¿qué número? A ver, 7. Es un número impar, por lo tanto el resultado es negativo. Y tengo que multiplicar el 1 7 veces y eso es 1. Por lo tanto el resultado es menos 1. Si tengo menos 1 elevado a 10, el 10 es par, por lo tanto el resultado es positivo. Y 1 elevado a 10 es 1. Entonces cuando tengo con el menos 1 par o impar, el signo va a depender del exponente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dicen 0 elevado a 2? Por definición, esto es 0 por 0 y eso es 0. Si me dicen 0 elevado a 5, qué feo mi 5, eso es 0 por 0 por 0 por 0 por 0 y eso es 0. Y si me dicen 0 elevado a 100, es 0. No importa el exponente, cualquiera sea, si tengo base 0, es el exponente, esto es siempre 0. ¿Sí? Con los números que ustedes conocen. Entonces vamos ahora a estos ejercicios. Entonces, si se fijan aquí, tenemos una serie de ejercicios que tienen una característica en común. Son potencias y están multiplicadas. Y estas potencias tienen la misma base. Vamos a ver qué se puede hacer con esto si tienen alguna característica en común.
Entonces veamos, ¿qué significa 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2? Esto es, 2 por 2 por 2, eso es 2 elevado a 3, y 2 elevado a 2 es 2 por 2. Entonces, si se fijan, lo que tenemos acá es 5 veces multiplicado el número 2, y eso es 2 elevado a 5. No hice el cálculo de la potencia, lo que estoy tratando de hacer es que ustedes se den cuenta qué está pasando con la potencia, con su base y con su exponente, qué está pasando cuando estoy multiplicando. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. 3 elevado a 2 es 3 por 3. 3 elevado a 3 es 3 veces 3. Y 3 elevado a 4 es multiplicar el 3 4 veces. 1, 2, 3, 4. Las 3 anteriores y las 2 anteriores nos quedaron ¿cuántos 3 aquí multiplicados? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 elevado a 9. Entonces, pongan ojo en los exponentes. ¿Qué está pasando con los exponentes? ¿Y qué está pasando con las bases? Acá tenemos base 2, base 2, base 3, base 3. Algunos ya se deben haber dado cuenta, pero voy a seguir igual. Este 5 no tiene exponente escrito, por lo tanto es un 1, porque el 5 se está multiplicando una vez. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto es 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5, que es 5 elevado a 3, y por, no sé si me va a caer el espacio, voy a tratar 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí me cayó igual. Ya, ¿y cuántos 5 vamos a tener? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, de nuevo, fíjense qué pasó con la base. Y fíjense qué pasó con el exponente. El 11, el 5. Ya yo ya aquí les estoy soplando que hay una relación entre los exponentes y el resultado. Veamos qué pasa con este ejemplo. Como estamos con números racionales, vamos a ver con fracciones positivas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos un medio elevado al cubo, eso significa un medio por un medio por un medio, y eso multiplicado por un medio elevado a 2, que es un medio por un medio, está ahí no, un medio. Entonces, ¿cuántas veces tengo el un medio? Tengo que el un medio se multiplicó por sí mismo 5 veces. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué pasa acá? Tenemos menos 3 quintos elevado a 3 y menos 3 quintos elevado a 2. Eso es, de nuevo, menos 3 quintos. Es medio tedioso esto, pero es que quiero que ustedes se den cuenta de lo que está pasando para que no lo hagamos tantas veces. Que lo haga yo solamente y ustedes después digan, ah, pero esto es súper fácil, se aplica la siguiente regla. Entonces tenemos esto que se repite. ¿Cuántas veces se está repitiendo? Se está repitiendo 5 veces, menos 3 quintos elevado a 5. Entonces tenemos 5, 2 y 3. Entonces, ¿cuál es el patrón que se está repitiendo aquí? Si se fijan, cuando estoy multiplicando potencias de igual base, el resultado mantiene la base. En todos mis ejemplos se mantuvo la base. Y los exponentes, ¿qué pasó con los exponentes? Se fueron sumando.
2 y 3 es 5, 2 más 3 más 4 es 9, 1 más 2 es 3, 3 más 3 son 6, 6 más 5 son 11, 3 más 2 es 5, 3 más 2 es 5. Entonces, por ejemplo, si me piden que calcule 25 elevado a 100 y que lo multiplique por 25 elevado a 50, lo que tengo que hacer es mantener la base y sumar los exponentes. Muy sencillo. ¿Qué pasa si tengo una división de potencias de igual base? Entonces ahora vamos a ver, ya que tenemos una regla, digamos, para cuando tenemos multiplicación de potencias de igual base, vamos a ver qué pasa con la división. Algunos de ustedes ya deben tener sus hipótesis, pero vamos a ver si esas hipótesis se cumplen con estos ejercicios. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2. Ustedes, como saben, la división es una fracción, entonces vamos a escribir esto como una fracción. Y vamos a escribir 2 elevado a 5 como lo que es. Multiplicar el 2 5 veces y multiplicar el 2 2 veces. Entonces, si se fijan, lo que tenemos acá es una división que tiene una multiplicación y que yo puedo aquí simplificar. Puedo simplificar ese 2 con ese 2 y ese 2 con ese 2. Y lo que me queda es 2, que se repite 3 veces, elevado a 3. Entonces me queda que el resultado de 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 3. Veámoslo con otro ejemplo. 3 elevado a 4 dividido en 3 elevado a 3. Esto es, lo vamos a escribir como fracción de nuevo. Me equivoqué, esto es 3. Entonces me queda 3 por 3 por 3 por 3 partido por 3 veces 3. Y puedo simplificar estos 3 y me queda como resultado final que esto es 3, y vamos a escribirle el 1 esta vez para que vamos viendo qué está pasando con los exponentes. Y finalmente vamos a verlo ahora con una fracción. 2 elevado a 4. Aquí tienen que poner atención porque esto se va a poner un poquito complicado por el tema de que vamos a tener una fracción. Vamos a ponerlo ahí y vamos a cambiar este denominador para que sean la misma base. Entonces tenemos 2 tercios elevado a 4 dividido por 2 tercios elevado a 2, y esto es, lo vamos a escribir como fracción de nuevo, 2 tercios elevado a 4 partido por 2 tercios elevado a 2, y esto es 2 tercios. Si se fijan, es lo mismo que antes, pero como son fracciones puede que se vea un poco más engorroso, pero es lo mismo de antes. 2 tercios y 2 tercios, y abajo nos queda 2 tercios por 2 tercios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar un 2 tercios aquí con estos 2 tercios de acá, y me queda que finalmente es 2 tercios elevado a 2. ¿Qué pasó? 4 y 2 se transformó en 2, y la potencia y la base, en todos los casos la base se mantuvo, aquí también se mantuvo, y los exponentes, si se fijan, 2, o sea, 5 y 2, 3, 4 y 3 a 1,
4 y 2 a 2. ¿Qué es lo que pasó? Se restaron los exponentes. Entonces, cuando tengo potencias, división de potencias de igual base, lo que pasa es que la base se mantiene y los exponentes hay que restarlos. Entonces, por ejemplo, si me preguntan cuánto es, sigamos con el 25. 25 elevado a 100 dividido por 25 elevado a 50, 25 elevado a 50, lo que tengo que hacer es, mantengo el 25 y resto el 100 menos el 50. Súper sencillo cuando tengo igual base y lo estoy dividiendo. Los exponentes se restan. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 6? Eso es 5 elevado a 6 menos 6. Y eso es 5 elevado a 0. Chuta, pero 5 elevado a 0 no lo habíamos visto antes. Pero fijémonos. ¿Qué significa 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 6? Significa que este número se está dividiendo por sí mismo. Por lo tanto, ese número que está ahí es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 5 elevado a 0 es 1. Y será igual para cualquier potencia. Veamos. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Esto es 1. Para los que no están convencidos que 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3 es 1 y no me cree, lo que tiene que hacer es 2 elevado a 3 es 8. 8 dividido en 8, eso es 1. Pero por otra parte, por la propiedad que acabamos de ver, que tenemos una división de potencias de igual base, lo que hace aquí, usted mantiene la base y resta los exponentes. Parece un 6, pero es un 0. Entonces, ¿qué quedamos? Que 2 elevado a 0 es 1. Entonces, en general, cuando tenga cualquier número, no sé, n, un número n, cualquiera, si yo lo elevo a 0, mi resultado siempre es 1. Y si le preguntan por qué esto es así, es porque usted le dice, porque si yo tengo ese número dividido por esa potencia dividido por esa potencia con el mismo exponente, me da que esto es n elevado a 0 y esto es 1. Ya vamos a cambiar de página porque ya tenemos mucha información y hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos 2 dividido por 2 elevado a 2? Sencillito. Este que está acá, por una parte, es una potencia que tiene la misma base y tienen distintos exponentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que restar los exponentes. Y este exponente nos da que es 2 elevado a menos 1. Por una parte. Y por otra parte, veamos qué significa esto en términos de fracciones. Esto significa 2 partido por 2 por 2. Y eso es, podemos simplificar acá y me queda 1/2. Entonces, por una parte, esto que está aquí es 1/2 y por otra parte es 2 elevado a menos 1. Entonces, si se fijan, esta relación es muy importante. Cuando tenemos un exponente negativo, está pasando algo con el número. Entonces, por ejemplo, veámoslo con 3 elevado a 2 y dividámoslo por 3 elevado a 4. Entonces, por un lado es 2 menos 4 y esto es 3 elevado a menos 2. Y por otra parte es 3 por 3 y 3 por 3 por 3 por 3. Entonces podemos simplificar acá y me queda que eso es igual a 1/9. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 1/9 es lo mismo que 3 elevado a menos 2. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando tengo un exponente negativo, lo que tengo acá es el
inverso multiplicativo de 3 elevado a 2. Entonces, en general, si tengo una potencia que tiene un exponente negativo, por ejemplo, tenemos, voy a hacer con letritas, aunque se enojen y no me entiendan, pero sí lo están entendiendo, porque estamos pensando que A es cualquier número y N es un número natural. Al tener un signo negativo va a ser un entero negativo. Esto se transforma en 1 partido por A elevado a N. Entonces, por ejemplo, si me dicen 5 elevado a menos 3, ustedes ya saben que esto es 1 partido por 5 elevado a 3. Si me dicen 6 elevado a menos 7, eso es 1 partido por 6 elevado a 7. Si me dicen 2 tercios elevado a menos 5, eso es lo mismo que 1 partido por 2 tercios elevado a 5. Y que esto es lo mismo que 1 dividido por 2 tercios. Y aquí hice trampa. Hice una potencia de una fracción, elevé tanto el exponente como el denominador a la potencia. Y se transformó en eso. Y ustedes ya saben dividir fracciones, porque ya lo vimos. Entonces, ¿qué pasó acá? Esto se transforma en multiplicación y se da vuelta a esto. Y me queda que esto es 3 elevado a 5 partido por 2 elevado a 5. Y esto lo voy a anotar acá, 2 tercios elevado a menos 5. Entonces, ¿qué pasó? El inverso de 2 tercios es 3 medios. Y el negativo me quedó positivo y tengo que invertir mi número. Tengo que anotar el inverso. Entonces, ahí ya tenemos qué es lo que pasa con las potencias cuando tenemos signo negativo. Entonces, por ejemplo, si tengo, no sé, 1 partido por 10 elevado a menos 3, eso es 10 elevado a 3. ¿Por qué? Porque tengo que invertir, dar el inverso multiplicativo de un décimo, que es 10, y se me elimina el signo negativo y me queda que esto es 1000. Ya, entonces ya hemos visto una regla para la multiplicación de potencias de igual base y para la división de potencias de igual base. Entonces ahora lo que vamos a ver es qué pasa si tengo una potencia de una potencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo 5 elevado a 2 y ese número elevado a 3? Entonces, veamos la definición de potencia. ¿Qué significa este 3 que está aquí? Significa que mi base se repite 3 veces. O sea, me resulta esto que está aquí, ¿verdad? Y eso que está ahí es 5 elevado a 2 es 5 por 5. Después 5 por 5 nuevamente y 5 por 5. Y eso que está aquí lo puedo escribir como 5 elevado a 6. ¿Por qué 6? Porque el 5 se repitió 6 veces. Entonces aquí quiero que se vayan fijando en qué pasa con esos numeritos. ¿Qué va pasando? Estamos buscando un patrón común. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 elevado a 3 y esa potencia elevado a 4, voy a hacer el mismo desarrollo. El 2 elevado a 3 se repite 4 veces. Y 2 elevado a 3, ustedes saben que es 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2. Ups, me equivoqué. Entonces tenemos 3, 6, 9 y me queda el último 2 elevado a 3, 1, 2 y 3. ¿Y cuántos tenemos? ¿Cuántos 2 tenemos repetidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto es 2 elevado a 12. Entonces, ¿qué pasó con el 12 y el 3 y el 4?
y estoy segura que más de alguno ya se dio cuenta que está pasando. Si tengo, por ejemplo, 3 elevado a 3 y eso elevado a 2. Eso es 3 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Y eso es 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3. Y eso es 3 elevado a 6. Tengo 6, tengo 2 y tengo 3. Entonces, ¿qué pasó aquí cuando tengo una potencia de una potencia? ¿Qué pasó con las bases? Las bases se mantuvieron, ¿sí? En el resultado las bases se mantuvo y los exponentes, ¿qué pasó? Se multiplicaron. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, 2 por 3 es 6, 3 por 4 es 12 y 3 por 2 es 6. Entonces, cuando tenga una potencia, vamos a hacerlo así, que está elevado a una potencia, es tan sencillo como que yo mantengo la base y multiplico los exponentes. La última propiedad que vamos a ver ahora tiene que ver con qué pasa si las bases son distintas. Tiene que haber alguna potencia de base distinta. Bueno, este es el caso. Vamos a ver potencias que tienen base distinta, pero que tienen el exponente igual. Por ejemplo, tenemos 3 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 2. Aquí yo no puedo hacer lo que había hecho antes porque las bases son distintas. Entonces veamos qué significa esto por definición. De nuevo, 3 elevado a 2 es 3 por 3 y 2 elevado a 2 es 2 por 2. Entonces, como la multiplicación es conmutativa, vamos a ordenar estos números de esta manera. Entonces, por ejemplo, nos va a quedar esto, y que si nos fijamos bien, y ahora esto piensen, estos paréntesis, piénsenlo como que si fuera un solo número. Nos queda que es 6 por 6 y esto es 6 elevado a 2. Entonces, ¿qué pasó con los exponentes? ¿Y qué pasó con las bases cuando se están multiplicando? Veamos otro ejemplo y ahora vamos a poner un número negativo para ver qué pasa. 5 elevado a 3 multiplicado por 4 elevado a 3. Entonces esto que está aquí es menos 5 por menos 5 por menos 5. Y esto es 4 por 4 por 4. Entonces los vamos a ordenar de manera conveniente. Y nos queda esto que está acá. Menos 5 por 4, que se repite 3 veces. Y menos 5 por 4 es menos 20 por menos 20 por menos 20. Y eso es menos 20 elevado a 3. Entonces, ¿qué pasó con las bases? Menos 5 con 4 me dio menos 20. ¿Y qué pasó con los exponentes? Me quedó 3, 3 y 3. Entonces aquí tenemos dos ejemplos en donde tenemos potencias que tienen distinta base, pero que tienen el mismo exponente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se multiplicaron las bases y se mantuvo el exponente. Entonces, por ejemplo, ya no tengo que hacer todo este desarrollo si me preguntan menos 7 elevado a 9 por, a ver qué número, 8 elevado a 9. Tenemos mismo exponente, por lo tanto el exponente se mantiene, que es 9, y multiplico el 7 por 8. Y me va a quedar negativo porque tengo negativo con positivo es negativo, y 7 por 8 es 56.